¿Me escucha, doctor? Sí, sí, perfecto. Ah, muy bien. Bueno, está hablando con nosotros el ministro de Salud de la Nación, el doctor Ginés González García. ¿A usted le gusta más doctor o le gusta más ministro, Ginés? Dígame. Ah, dígame Jiménez nomás. Me gusta porque usted es muy sencillo, la verdad que nos gusta. Bueno, acá lo molesta Daniel Casioli, la gestión que hizo Beto Emaldi, y gracias por darnos este espacio, porque bueno, nosotros somos un programa de ascenso de 36 años en el aire, pero es un programa de fútbol, que al lado de las cosas importantes que pasan en el país no es trascendente, así que agradecido que el ministro de Salud tenga tiempo para dispensarnos. Desde ya habla muy bien de usted y le agradecemos, ministro. No, al contrario. Ojalá uno pudiera responder a todo lo que quiere, pero a veces no da el tiempo, como bien dice usted, ¿no? Pero el sábado Obviamente. estamos tranquilos. Bueno, doctor, cuéntenos. Ya me voy a aflojar, ya le voy a decir Ginés, pero bueno, yo ante ciertas cosas la formalidad No hay problema, dale. me supera. ¿Qué pasó cuando se reunieron con AFA? Todos teníamos expectativa del 17, salieron con la vuelta de entrenamiento del 10, con el entrenamiento de las chicas, al final las chicas no empiezan. Cuéntenos de lo que nos puede haber contado en esa intimidad, qué se No. dijo, qué no se dijo. Sí. Primero veníamos dialogando con AFA de hacía tiempo, con mucho respeto, sin Sí. ningún tipo ¿cómo le puedo decir? Ganas tenía la AFA, pero de ninguna manera ejercía ningún tipo de presión. Siempre dijo claramente que iba a hacer lo que el gobierno dijera, ¿no? Sí. Y en ese sentido, bueno, se concretó la reunión, que como teníamos que estar 2 ministros, el jefe de gabinete, por ahí se hizo unos días después de lo que se pensó, pero bueno, se hizo. En esa reunión, claramente, quizás la AFA no lo había pensado, pero lo que le dijo el gobierno a la AFA es que no podía hacer una distinción en una actividad con respecto a algunos clubes y no tanto a otros. Que eso, naturalmente, nosotros como gobierno deberíamos decir que sí a la actividad, pero no a quiénes. Ujú. Y en ese sentido, yo no sé si eso a lo mejor lo sorprendió un poco a la AFA, pero la AFA tomó bien el guante y dijo que entendía cómo era la situación, que lo tomaba con toda la responsabilidad y que iba a establecer el gradualismo que significara poder aplicar la máxima seguridad sobre los jugadores de manera tal de que estando en el medio de, como estamos, de una pandemia, y sobre todo en el AMPA, que es donde está la situación mayor de jugadores de fútbol de la Argentina y de clubes, se pudiera, por supuesto, hacer toda la seguridad que se tiene que hacer en cada una de las divisiones. Y también me parece que a lo mejor un poquito la Argentina hoy está transitando una ruta de no discriminaciones, que también apareció la situación de fútbol femenino. Tampoco se podía hacer una diferencia entre clubes y tampoco entre géneros. Y también la AFA dijo que, bueno, que el fútbol femenino tenía, obviamente, una infraestructura mucho más precaria, que entonces iba a trabajar para adecuar eso y que cuando comenzara era cuando lograra mejorar las condiciones de esa infraestructura. Pero todo fue un amigable diálogo, y sin ningún tipo de situaciones que fueran controvertidas. Muy por el contrario, la AFA tomó como una gran responsabilidad esto de determinar las fechas en cada una de las divisiones, Ujú. las categorías. Le hago una pregunta, Ginés, porque dicen que bueno que los clubes se están quejando sobre la calidad de los testeos. Esto lo está diciendo TN hoy desde la mañana, ¿no? ¿Qué nos puede decir usted? Tú parece que esto sea responsable de la AFA, pero bueno, el Ministerio de Salud debe estar al tanto porque tampoco cualquiera puede usar cualquier testeo. ¿Qué nos puede contar, Ginés, de esto? No, hay testeos que están aprobados por ANMAT y esos son los que se usan. No sabía que te dije. No sabía eso que me dice usted, que se Sí, sí, cuestiona la calidad. en este momento ponen, están con eso, con que varios médicos en un chat de médicos de clubes de fútbol se estarían quejando. Y tengo esta duda que se la hago rápidamente, Ginés, y ya quiero que Beto Mal y mis compañeros le puedan hacer preguntas porque usted está ocupado y no tiene todo el día para atendernos a nosotros. Yo le voy a pasar algunos audios
pero se lo resumo para no perder tiempo. Lisandro Bonelli, jefe de gabinete que amablemente nos atendió la semana pasada, hizo unas declaraciones sobre que no hacen falta los testeos PCR que con el serológico alcanza. Después escuchamos al doctor Eduardo López, que no es el ministro de Salud que es usted, pero es un experto al que escucha el presidente, que habla de la diferencia de los test y que él dice que no, que es mejor el PCR. Que usted, por favor, que es el que sabe, por eso lo escuchamos, me diga dónde estamos parados, porque si nosotros que somos periodistas estamos confundidos, me imagino la gente. ¿Qué nos puede decir? No, claro. Mire, nosotros damos mucho más importancia a que los testeos como ministerio, digo, Sí. al cuadro clínico, mucho más en planteles que tienen médicos que están siguiendo día a día a cada uno de los jugadores. Es decir, que los síntomas y ese tipo de cosas, por supuesto, un nexo y eso mucho más, ¿no? Pero eso es lo fundamental. Nosotros no aconsejamos ningún tipo de testeo. Eso queda a cargo de lo que quiera por sobre el protocolo aplicar cada club. Claramente son los que usted me mencionó, yo no sé las declaraciones, son así. Hay uno que es el PCR, que es para diagnóstico de la enfermedad. Sí. Es decir, él determina el PCR si usted tiene o no tiene el virus, digamos. Sí. A veces el diagnóstico de la presencia del virus no se manifiesta, como usted sabe, en cuadros clínicos, los famosos asintomáticos. Sí. Y en el otro caso, el otro test, el serológico, lo que muestra es que usted ha tenido contacto con el virus, o sea que ha desarrollado anticuerpos, de manera tal que son cosas distintas. Uno es para más bien investigación epidemiológica o para ver de seguridad de algunas personas, decir que ya lo tuve y entonces probablemente no lo tengan, y el otro se usa para diagnosticar. No es la única forma de diagnosticar, porque cuando usted está en términos de una cuestión masiva, como pasa en todo el mundo, y hoy Argentina tiene circulación comunitaria, por eso, donde hay circulación comunitaria, usted tiene los síntomas y además es nexo o tiene un contacto conviviente con algún enfermo, también se considera, aclarando el método, que usted está contagiado. Esto último está pasando desde hace semanas en varias provincias y nos pidió las propias provincias que aceptáramos esta forma de clasificar. Pero lo que dice el protocolo, volviendo a lo que nosotros hicimos como recomendaciones, no solo para el fútbol, sino para todas las actividades deportivas primero y después para el fútbol. El fútbol lo vimos en esta semana, el que mandó la AFA, ahora el último día de la semana, ¿no? Sí. Así que ya estará seguramente en la jefatura de gabinete, porque ayer lo estaban terminando de ver y era todo correcto. Pero hay clubes que hacen más que lo que dice él, inclusive hacen todo un fenómeno, bueno, que va, un poco lo que muestran, hacen todo una situación de cómo cuidan, cómo hacen esto y todo. ¿Y eso está bien? ¿Y eso está bien o voy a vender un poquito de humo? A ver si entiendo bien lo que usted me dice. No, porque también uno tiene que tomar medidas que sean aplicables, ¿no es cierto?, para todos los clubes. Y en ese sentido, que no solo le den seguridad, como digo, nada supera a la clínica de mirar si están día a día, si tienen fiebre, si tienen algún otro síntoma, bueno, las cosas que estamos diciendo. Y los planteles de fútbol en general tienen un seguimiento cotidiano. Claro. Lo que pasa con el fútbol pasó del principio, o sea, una cosa era equipos de la primera división, equipos poderosos, que podían hacer más fácilmente el protocolo, como siempre dijimos. El tema acá es el transporte o los lugares donde uno se encuentra. O sea, el canto de vestuario es un lugar donde se encuentran todos cerquita. Entonces, y el transporte es un lugar que si no usa un transporte de tipo individual o automóvil, por ejemplo, es difícil que no esté cerca de personas. Entonces, esas dos cosas, es decir, ir en su propio auto, ir vestido desde su casa, volver vestido de vestirse, bañarse, etcétera, etcétera, en su casa, sin no usar el vestuario. Estas eran las dos reglas centrales y nos parecía que era muy difícil de ser aplicado
masivamente en el AMBA. Por eso lo venimos diciendo de entrada, que había que buscar ese tipo de situación. Ujú. Un periodista me dijo cualquier cosa, por eso me dijo que era sádico. Ajá. Bardi me dijo sádico, porque cuando yo expliqué que la mayoría de los jugadores de fútbol del AMBA en realidad no tenían esas capacidades para hacerlo. Por eso también es que la AFA regula qué divisiones empiezan, en el sentido de que no todos pueden cumplir en cada una de las categorías ni de las divisiones estos requisitos, ¿no es cierto? O sea, no podría suceder como estaba diciendo TN que los truchos, que los test son truchos, son todos convalidados, o sea, tendrá el porcentaje, el margen que se dice de 15% de no efectividad, porque no es tan efectivo como el PCR, pero no que fuera trucho o no legal o no aceptado. Entiéndame lo básico que uno le pregunta, uno no es médico y por eso le pregunto a usted. Sí, no, ¿Se la entiende? verdad no sé lo que están diciendo, ¿no? Claro. La verdad, y también usted sabe que hay tanta necesidad de decir que a veces se dicen cosas Ujú. que no están suficientemente comprobables. Perfecto. Obviamente los test lo hacen medio privado, ¿no es cierto? O sea, en ese sentido no se hace en ningún lugar público, de manera tal que no sé a dónde dicen que el test no es válido, ¿no? Vuelvo a decir. Tal vez el malestar de los médicos, algunos médicos que, bueno, después investigaremos. Quiero que Beto Malde le haga una pregunta, Ginés. Beto, Inés, ¿cómo andás? ¿Qué dice mi amigo? ¿Cómo está usted? Pero muy bien, muy bien. Acá. se quieren, se conocen, se respetan, pero lo trata de usted. No, yo lo puedo tutear, porque no lo voy a tutear a mi amigo. Cuando dije me dijeron doctor, entonces ya no sé con quién estoy hablando. ¿Quién era amigo mío o quién es amigo mío? Beto Malde, hacerle la pregunta, Beto, dale. Hola, Beto, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. No, bueno, supongamos que todo camina, hagamos un poquito de futurología, difícil hacerla en estos momentos, pero bueno, todo camina, comienzan a entrenar los planteles de primera, después lo hará el ascenso. ¿Cómo te imaginas la vuelta a la cancha de Racing cuando se pueda, Inés? Y eso sueño con eso, pero cuando se pueda, vos lo dijiste bien. Vos lo dijiste bien. El primer partido de Racing sería el 17, pero ahí va a ser sin público. Yo no voy a transgredir eso, así que no voy a ir, por supuesto. Lo voy a ver por televisión. Y bueno, lamentablemente va a tener que ser así hasta que terminemos con el riesgo del contagio, el problema del contagio. Aún los que han intentado cambiar un poco la historia y empezaron ninguno de esta pandemia, ¿no es cierto? Ojalá. Y que tiene en cuenta el fútbol y que sabe lo que significa como pase popular, y un gobierno que tiene desde el presidente en adelante tantos adictos que somos todos al fútbol, no va a haber nunca ninguna resistencia a tomar la medida, pero con la responsabilidad que hemos tenido del primer día. Seguro. En el camino de la primera pregunta que te hacía Daniel, acerca de si no se apresuró un poquito la vuelta a los entrenamientos, ¿puede haber algo de eso? ¿Se podía haber esperado un poquito más? Digo porque los casos lo estamos viendo que están siendo constantes y altos todos los días, ¿no? Si lo hace gradualmente como lo va a hacer la AFA, sí, ¿verdad? En este sentido no hay inconveniente porque lo van a hacer como se debe hacer, cumpliendo todos los requisitos. El problema siempre fue la masividad, y el gobierno no puede decir este sí, este no. Entonces, claramente la responsabilidad conjunta, pero ejercitada en este caso en una parte por la AFA, es la que dice, bueno, pero empiezan primero los que tienen compromisos perentorios en el cortísimo plazo, después siguen los otros, bueno, eso lo graduará, y cuando van cumpliendo todos los requisitos. Por eso es que no todas las categorías están ahora, todas las divisiones. Se empieza con el entrenamiento, vamos a ver cómo nos va también. Sí, está claro. Hay algo que está claro, ¿no, Ginés? Volver a entrenar no significa volver a jugar. Creo que hay que calmar la ansiedad y esperar lo que digan ustedes. Me parece que ese sería el mensaje, ¿no? No, pero en ese sentido eso las 2 semanas, por supuesto, están ahí y nosotros vamos a seguir trabajando conjuntamente, sobre todo monitoreando la situación, pero como hacemos en todos lados, es decir, todas las veces
que hemos podido, o que la situación epidemiológica lo ameritó, claramente se ha ido flexibilizando y haciendo apertura. Lo que sucede es que también es cierto que es una situación con mucha incertidumbre y muy cambiante. Sobre todo, fíjate, las provincias que decidieron ser adelantadas en ese tema, inclusive la provincia de Jujuy, que se hiciera el campeonato allá, consiguiera allá el campeonato, ¿te recuerdas vos todo eso? Sí. Bueno, y hoy estamos en un conflicto serio en esa provincia y bueno, y tenemos brotes en otros lugares, o sea, no es una cuestión que hayamos pasado, esto sigue, seguimos en pandemia y tratamos por razones, por supuesto sanitarias, pero también sociales y económicas, tratar de hacer un equilibrio de manera tal que los perjudicados sean menos perjudicados, pero claramente es una situación difícil la que estamos atravesando y la seguimos considerando como tal, ¿no? Sí, mucha responsabilidad individual. Yo ayer también hablo con futbolistas agremiados, conversamos mucho en que ellos insistan en que esto también tiene que tener, como en todos los argentinos, pero mucho más en un jugador profesional, un cuidado y una responsabilidad de cumplimentar todas las reglas, porque claramente el entrenamiento es un ratito, un rato en la vida de cada jugador cada día, ¿no? Claro. Ahora se conoció que Centurión, el chico de River, que viene a ser el tercer o cuarto arquero, habría dado positivo. Lo pongo en potencial, por una cuestión de ser más cauto, pero no quiere decir que no sea así. Digo, la secretaria de Deporte Inés Arrondo dijo en las últimas horas en Radio Nacional, donde yo también trabajo, que si vuelven los casos podría darse marcha atrás. Esto se puede considerar desde el punto de vista médico sin decir a la funcionaria, ¿no? ¿En qué nivel de cantidad de casos podría hacer que esto vaya para atrás? Si está bien hecha la pregunta. Hay que verlo, pero por supuesto siempre está la posibilidad de volver para atrás. Esto tiene que ver con la responsabilidad que decíamos. De hecho, está pasando. O sea, Jujuy hoy está en restricciones máximas, pero claro, el problema es que si la tomas tarde a la medida, sucede lo que está sucediendo en algunos lugares. Por eso digo, hay que trabajar mirando el día a día. Acá hay mucha incertidumbre y por eso dije monitorear. Nosotros vamos a monitorear permanentemente la situación y por supuesto nadie quiere que esto se desborde, ¿no? Llego 2 o 3 preguntas en una, así ya usted me lo titula y me lo define. Una sobre si es verdad que las rutas de 1 de septiembre se extendería hasta el 1 de noviembre cerradas. Otra, porque la gente pregunta, y si bien este es un programa de fútbol, la gente dice, pregúntale esto, pregúntale lo otro, todos tenemos chicos de la escuela, ¿qué van a pasar con las clases? Y la otra, algo que se generó en las últimas horas a partir de declaraciones de su par de la provincia y algunos intendentes de la costa, sobre las vacaciones, que ellos necesitan que la gente vaya para que se mueva el comercio, pero que el ministro de Salud de la provincia dice que lo ve difícil, y también Santilli habló de que hay que esperar. ¿Cómo ve usted este tema? ¿Clases, vacaciones? Y sobre si las rutas van a poder habilitarse o se va a extender el plazo de rutas cerradas. Y yo, con respecto a lo que va a pasar dentro de 5 meses, me parece muy difícil que diga, me parece una adivinanza lo que uno pueda decir. Uno tiene que hacer todo lo que pueda hacer y lo que hacemos todos los días para tratar de cuanto antes sacamos esta situación. Claro. Pero yo decir cuándo, la verdad me siento, vuelvo a decir, no me gusta adivinar ni dar cifras hipotéticas, demasiadas hipótesis hay, demasiadas curvas, demasiados pronósticos que después no se cumplieron. Felizmente muchos de ellos, acuérdense lo que decían, que iban a hacer las muertes a esta altura, bueno. Pero reitero, depende mucho de nuestro comportamiento, y lo digo una vez más, el comportamiento individual y la responsabilidad social con nosotros y con el resto es más necesaria que nunca, porque ahora las medidas de gobierno en muchos lugares se han puesto más de acuerdo con la situación epidemiológica y con naturalmente la situación social. Nadie está encerrado, está mucho tiempo, se aburre, se enoja, se hastía, no trabaja. Todo eso lo entendemos, pero también entendemos que si no hacemos bien cuando tenemos algún margen mayor de movernos y no nos cuidamos, la cuestión se complica. Miren los brotes que están pasando hoy en todas las provincias, que hoy tenemos
Río Negro, Tierra del Fuego, Río Gallegos, estoy diciendo así Mendoza, las que Sí, son sí. en los últimos días, que se han empeorado, Córdoba, tienen que ver con eso, con desobediencia, con no cumplir reglas mínimas que hay que cumplir, con cuestiones ahí de que se toman en algunos casos hasta como una posición política, estar en la antítesis y entonces hacer en nombre de la libertad cosas que no son buenas ni para el individuo ni para la sociedad. Uh-huh. Entonces ahí en ese momento estamos y por eso exaltamos desde el presidente para abajo todos nosotros el cumplimiento desde las normas de higiene hasta las normas de distanciamiento, bueno, todas las cosas que ustedes saben y claro. que le puso también obviamente a los clubes de fútbol, o sea, en esta etapa primera que no sean más de 6, que que vayan y vuelvan a su casa y ahí hagan todo, la vestida y la desvestida, que naturalmente usen barbijos salvo cuando están obviamente corriendo, ahí no, pero todas esas cosas están dichas, lavada de mano, bueno, todas esas cosas que ustedes conocen bien y por supuesto tener la vigilancia máxima sobre cualquier síntoma o cuando no están en el momento de entrenamiento, Uh-huh. cuidado máximo, ¿no? Y faltaba lo de las vacaciones y le pregunto por algo que alguna vez alguien dijo, ¿no?, de AFA, que la vuelta de fútbol estaba muy ligada a la vuelta de los colegios. Digo, podemos tener una comparación para darnos cuenta, bueno, que la vuelta y la protección del Estado hacia la salud de los chicos tiene un poco también directa relación a cuándo podría volver el fútbol. Si es que no hay clase va a ser difícil. No, yo no lo vinculo, por Ah, supuesto, la situación es un día que haya muy poquitos casos, que yo, bueno, para ahí se va a empezar a pensar en las escuelas. Pero claro, hay una diferencia fundamental, y las escuelas somos los chicos adentro, el fútbol es sin el público, claro, ¿no? Entonces me parece que no son exactamente comparables. está clarísimo. Claramente hoy las escuelas, lamentablemente, porque obviamente todos tenemos chicos, nietos, hijos, pero las escuelas hoy tienen algunas formas de aprendizaje que están haciendo sin tener antecedentes, a veces, muchas veces, ¿no? Pero lo están haciendo bastante bien. Pero buscar chicos tiene una característica de muchísimo riesgo, no solo para los chicos, sino para toda la familia. Abusando de su gentileza, sí. Público, obviamente, disminuye los riesgos a muy pocas personas y además mucho más cuidadas. ¿Está claro lo que digo? Hola. Sí, lo escucho, doctor, lo escucho, ¿quién es? No, digo que está claro, o sea, por eso digo, no me parece tan asociable. No, está perfecto. Una se vincula con la otra. Está ¿no? clarísimo. O sea, no son, me parece compatible las situaciones. Le decía dos preguntas finales, abusando de su gentileza, si es que puede, si no lo vamos a entender. Sergio Zarratea, el Tano Azaro, y lo vamos a despedir al ministro, que ya nos ha dado media hora de su tiempo y tiene cosas trascendentes. Sergio, te escucha Ginés. Sí, ministro, le consulto porque los clubes, volviendo al tema del fútbol y llevándolo al ascenso, el tema de los testeos es una cuestión económica, pero dentro del protocolo está la cuestión de infraestructura para poder entrenar, los vestuarios, como usted nombraba, o el transporte de los jugadores hacia el lugar de entrenamiento, que eso ya no se puede solucionar solamente con plata, hay que hacer obras, hay que hacer otras cuestiones. ¿Cómo se solucionó ese tema en el fútbol de ascenso, donde los jugadores van en tren, en micro, antes iban todos juntos, y el tema de los vestuarios y la cercanía? No, bueno, ¿cómo se lo yo no lo sé, porque eso es lo que debe ser cumplimentado. Solo corresponde a cada club y a la AFA, que es la entidad que rige este ejercicio, no corresponde a nosotros no podemos, imagínense, hacer ese análisis. Por eso el gradualismo. El gradualismo es que, supongo que ahí buscarán la forma para el ascenso, para permitir que se inicie también cuando crean que las condiciones están dadas. Pero las condiciones no son ni transporte público, ninguna de esas. Eso debe ser cumplido, lo dice bien claro. Azaro, la pregunta para Ginés. Ministro, la pregunta puntual es la siguiente: en la reunión de Casa de Gobierno del martes
¿Se evaluó cuánto de político y cuánto de sanitario era la vuelta al fútbol? Si era conveniente en este momento con 6.000, 7.000 casos y con 150, 160 muertos, en comparación con lo que fue el comienzo de la cuarentena con muy pocos casos en la República Argentina. No, por supuesto se evaluó todo. En ese sentido, tuvimos en cuenta todas las variables y claramente también había habido una preparación de los equipos para justamente tener las características que tienen, ¿no es cierto? Que es entrenamiento, obviamente para pocos equipos, los que pueden cumplir normas muy estrictas. Y naturalmente también ejerció una presión el hecho de que no tuvo Argentina. La AFA fue la única que votó en disidencia y se quedaba fuera prácticamente o con mucha desventaja los equipos argentinos con respecto a si no iniciamos el entrenamiento. Pero todo esto está supeditado a cómo nos vaya también, porque vuelvo a decir, si la cosa no nos va bien, esto va también a cambiar, no es una amenaza, es simplemente una observación que en todo momento tuvimos en cuenta cuando hablamos con la AFA, ¿no? Hernán, vos le querés preguntar de la vacuna al doctor, esta sí la última, dale. Sí, doctor, un placer. Bueno, es lo que más allá del fútbol le interesa a la gente del fútbol y al planeta entero. Bueno, la certeza que usted puede tener o la información que nos pueda brindar respecto de lo que se está analizando y la información que se suministra de todas partes del mundo. Sí, supuestamente la tienen los rusos, ¿esto es verdad, doctor? No lo sé, nosotros hablamos con la embajada y no fueron contundentes en Ajá. esto. Y después hubo otra información que nos dijo la propia embajada, que era fake news. Es difícil saber, mira, hay mucha información que se usa con términos, qué sé yo, geopolíticos o con interés económico, pero después no se puede contratar. Lo que sí le puedo confirmar es que nosotros estamos negociando de las 6 firmas que están en la cabeza, digamos, del desarrollo, ya están en etapa de examen clínico. Nosotros estamos con 3 negociando a ver cuándo podemos tener, y la negociación es obviamente la disponibilidad primero, es decir, cuándo, después para cuántos, porque no va a estar toda la vacuna el primer día para todos, y ahí lo que queremos asegurar que tengamos un stock importante de inicial. Claro. Y la tercera cosa es el precio. Entonces, ese tipo de negociación, y a veces probablemente tengamos también acuerdo con más de un proveedor, porque también no sabe nadie si además lo que están desarrollando va a ser útil. Claro. ¿Cuál? Usted se da cuenta que es una incertidumbre tremenda, pero estamos, yo diría, en una negociación razonable para tener prioridad en la vacuna en la Argentina. Pero puede ser que cueste $500, puede ser que una vacuna cueste $500. Principio del año que viene, yo no creo que se pueda hacer nada. Principio del año que viene. A ver, si la hay, por supuesto vamos a pelear para tenerla también. Puede suceder que cueste $500 y puede suceder que nosotros estemos a la cola de las grandes potencias como Estados Unidos, Rusia, cualquiera, que se la compren antes y tenemos que esperar. Bueno, hay países que ya la están comprando, por ejemplo Estados Unidos ha comprado ya. Claro. Pero hay todo un esfuerzo mundial para que esto no suceda, y eso estamos trabajándolo e integrándolo. A su vez también estamos pidiendo a las empresas que nos traten de hacer transferencia tecnológica, es decir, que transfieran la tecnología de cómo hacerla, pero que se haga acá. Y eso nos daría también una capacidad distinta, pero no puedo decirle más porque si bien son pedidos del propio presidente de la Nación, en rigor de verdad todavía no hemos concretado ninguno, aunque estamos avanzadísimos en las negociaciones con todos. De hecho, hay un ensayo clínico que se está haciendo en la Argentina, con una de las firmas, como ustedes saben. Ajá. Sí. ¿Ese es el doctor Pollack, dice usted? Sí, él está haciendo, él encabeza a la fundación de él, le pagaron un estudio grande, claro, que se basa en la Argentina, sí. Clínico, sí. La última que una pregunta es una reflexión, dicho con el mayor de los respetos, lejos de cualquier grieta, que no la hay en la intención de esta pregunta. Creo que la mayoría de la gente, que no tiene que ver con este gobierno, para que no se entienda, ¿no?, dónde está, sino con la creencia en general que los gobiernos no nos dicen la verdad. ¿Cuál es el límite de la verdad que no nos pueden decir? Porque usted es ministro de Salud,
no puede decir todas las cosas, no hay que asustar a la gente, usted en sus declaraciones siempre, uno puede coincidir o no, pero es prudente, de llevar tranquilidad, de no ser alarmista, ¿no? ¿Se entiende esto? Digo, ¿qué le podemos decir a la gente que cree que, por ahí no nos dicen toda la verdad, en dónde nos paramos de la peligrosidad del virus y tampoco vivir con miedo? Porque, bueno, a la calle el que tiene que elaborar y está permitido va, el que tiene que hacer la compra va. ¿Se entiende esto, Ginés? No, bueno, primero, con respecto a la verdad, nosotros hemos tenido una transparencia inicial. 2 veces por día decimos cuál es la situación del país. 2 veces por día, ¿no? Me parece que... Y claramente hemos hecho un esfuerzo notable por tomar toda la información del país. Establecimos una red de información que bueno, es muchísimo mejor que la que había anteriormente, todas las provincias están representadas, bueno, quiero decir, nosotros decimos lo que nos dicen, pero sí. Yo no creo que haya diferencia ninguna, lo que nos dicen, quiero decir, en casuística, ¿no? Sí. Después todos los días informamos cuál es la situación, en qué estamos, qué creemos, cada 2 semanas se reúne el presidente con a veces con los gobernadores todos, a veces con los de AMBA, por ser el distrito con mayor cantidad de casos y con mayor cantidad de problemas. Obviamente la magnitud determina también el problema, ¿no? Claro. Pero esa es una. La segunda es, me decía usted no, después yo mire, no, a mí no me gusta adivinar, pero ¿qué le voy a decir a la gente? Si la gente ve lo que pasa en el mundo, ve lo que pasa cuando alguno cree que por sacar alguna ventaja política dice que va a empezar antes, que va a hacer más cosas, que todo, a todos nos gusta la libertad. ¿Quién va a estar en contra de la libertad? Es absolutamente antipático decir lo que a veces o hacer lo que a veces tiene que hacer uno. Pero claramente también eso depende mucho de cada uno de nosotros, en el sentido de que tomemos lo que hay. Yo no hago ninguna política partidaria, yo lo que hago es una política sanitaria, justo con todos los ministros y con muchos de la sociedad, y con los expertos, y con las sociedades científicas, y con los infectólogos. Y creo que eso fue transparente de entrada y así lo hicimos. Y que así lo vamos a seguir haciendo. No solo es una política para todos, sino con todos. Después algunos lo toman como marketing político, marketing periodístico, qué sé yo, decir lo contrario, pero eso ya no está dentro de mi esfera, ¿no es cierto? Ahora, me parece, por ejemplo, una irresponsabilidad de un comunicador que al día siguiente de que sale la medida diga que él no la va a cumplir. No me parece que eso sea de un comunicador su función y ni siquiera su responsabilidad. Pero bueno, así estamos. ¿Quién dijo esa barbaridad? No me Bardi. ¿En serio? Ah, bueno. Bueno, te digo que No sabía. Bueno, River hace oficial que Ezequiel Centurión, uno de los arqueros, dio positivo, asintomático, ya esto es oficial. Le agradezco, Ginés, lo dejo que Beto Maldi, que consiguió esta nota, lo despida, y le habla Daniel Cascioli, le agradece muchísimo que usted haya tenido todo este tiempo para un humilde programa de ascenso. No hay nada, todos son importantes, y todos son útiles, así que no, de ninguna manera, me parece muy bien y lo felicito por el programa, che. Le agradezco. Bueno, Beto, despídelo. Bueno, no, nada, Ginés, saludarte, agradecerte, como ya te lo hizo extensivo Daniel, y me quedo con 2 palabritas que me parece son importantes en lo que tiene que ver con lo que dijiste con la vuelta a los entrenamientos y una eventual vuelta masiva después de las otras categorías, que es gradualismo y responsabilidad. Me parece que estas 2 son las que van a llevar adelante la posibilidad de, obviamente, estamos peleando contra una pandemia y no es fácil esto, pero bueno, me parece que las 2 palabras son importantísimas para que se lo graben también los jugadores, ¿no? Los propios protagonistas del fútbol. Sí, por supuesto. Y además te debo felicitar porque hemos hablado mucho tiempo y no me hablaste de Ferro. Abrazo. Chao, Ginés. Gracias, ministro, gracias. El ministro de Salud de la Nación...